Una revelación que conmoverá todo lo que conoces sobre ángeles caídos. Por primera vez en la historia, descubrimos la verdad oculta sobre Sariel, el único ángel que logró lo imposible, el perdón divino después de la caída. Esta no es solo otra historia angelical, es el secreto mejor guardado de los cielos, que cambiará tu percepción sobre redención, perdón y segundas oportunidades. Durante siglos, los textos sagrados han hablado de ángeles caídos como seres condenados para siempre, sin posibilidad de retorno. Pero la historia de Sariel desafía esta creencia. Su nombre, que significa comando de Dios, no solo refleja su antigua posición, sino también su destino único como el único ser que logró regresar de la oscuridad más profunda. Los manuscritos antiguos, descubiertos en monasterios perdidos del Tíbet y las montañas del Cáucaso, revelan una verdad que las autoridades religiosas han mantenido oculta durante milenios. Estos textos, escritos en idiomas que solo los eruditos más especializados pueden descifrar, cuentan la historia más extraordinaria de redención jamás documentada. Prepárate para un viaje que revelará cómo el comando de Dios se convirtió en símbolo de esperanza para todos los seres caídos. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la justicia divina y la misericordia celestial. Esta es la historia que cambiará tu comprensión del perdón para siempre. Antes de que el tiempo existiera, cuando los cielos brillaban con gloria pura y las estrellas aún eran sueños en la mente divina, Sariel ocupaba uno de los tronos más altos en la jerarquía celestial. Su nombre, que significa comando de Dios, no era casualidad. Era el general supremo de los ejércitos angelicales, el estratega divino cuya sabiduría militar era legendaria incluso entre los arcángeles más poderosos. La magnificencia de Sariel trascendía cualquier descripción terrenal. Su estatura era imponente, elevándose por encima de otros ángeles como una torre de luz pura. Su rostro, esculpido con la perfección divina, irradiaba una autoridad que podía hacer temblar a los demonios más poderosos y al mismo tiempo consolar a las almas más angustiadas. Sus ojos, de un azul tan profundo como el océano cósmico, contenían la sabiduría acumulada de eones de servicio celestial, pero eran sus alas las que verdaderamente definían su gloria. 6 alas majestuosas, cada una del tamaño de una catedral terrenal, se extendían desde su espalda angelical. Las plumas superiores brillaban con un dorado celestial que reflejaba la luz divina de manera hipnótica. Las alas medias, de un blanco inmaculado, parecían estar hechas de la misma sustancia que las nubes del paraíso, y las alas inferiores, de un plateado resplandeciente, contenían inscripciones en el idioma celestial que detallaban cada una de sus victorias militares. Durante milenios inconmensurables, Sariel había sido el brazo derecho del Altísimo en asuntos militares. Su palacio en el tercer cielo era una fortaleza de cristal y luz, donde se planificaban las estrategias que mantenían el orden cósmico. Desde allí, dirigía legiones de ángeles guerreros, cada uno especializado en diferentes aspectos de la guerra celestial. Su ejército personal, conocido como los Comandos de la Luz, estaba compuesto por 10.000 ángeles de élite. Cada uno había sido entrenado personalmente por Sariel en las artes de la guerra espiritual. Estos ángeles no eran simplemente soldados, eran extensiones de la voluntad de Sariel, capaces de ejecutar maniobras militares que desafiaban las leyes de la física y la lógica. Las victorias de Sariel eran legendarias. Cuando las fuerzas del caos primordial amenazaron con devorar la creación recién formada, fue Sariel quien organizó la resistencia celestial. Durante la gran rebelión de los titanes estelares, su estrategia militar fue tan brillante que la victoria se logró sin derramar una sola gota de sangre celestial. Los cronistas angelicales escribieron que Sariel podía leer el campo de batalla como si fuera un libro abierto, anticipando movimientos enemigos con una precisión que rayaba en la profecía. Su lealtad hacia el Altísimo era inquebrantable, una devoción que había sido probada en 1000 batallas cósmicas. Los ángeles lo admiraban no solo por su poder, sino por su integridad. Los serafines lo respetaban por su sabiduría. Los querubines lo veneraban por su justicia, y el mismo Dios confiaba en él sin reservas, delegando en Sariel decisiones que afectaban el destino de galaxias enteras. Pero en el corazón de Sariel, escondido incluso de su propia conciencia,
crecía algo que ningún ángel había experimentado antes: la compasión por las criaturas imperfectas. Mientras otros ángeles observaban la humanidad con la distancia apropiada para seres celestiales, Sariel sentía una conexión inexplicable con estos seres frágiles y mortales que habitaban el pequeño planeta azul llamado Tierra. Sus primeras visitas a la Tierra fueron rutinarias, misiones de observación ordenadas por el Alto Consejo Celestial, pero cada visita dejaba una marca más profunda en su alma angelical. Observaba cómo los humanos luchaban contra la mortalidad, cómo se aferraban a la esperanza incluso en los momentos más oscuros, cómo amaban con una intensidad que ningún ángel, en su perfección, podía comprender completamente. Durante una de sus misiones de observación, Sariel presenció una escena que cambiaría su destino para siempre. En una pequeña aldea devastada por la guerra, vio a una madre humana llorar sobre el cuerpo de su hijo, un joven soldado que había muerto defendiendo su hogar. Las lágrimas de la madre no eran simplemente agua salada, eran la manifestación física de un dolor tan profundo que trascendía las dimensiones. En ese momento, algo se quebró en el corazón del poderoso arcángel. Por primera vez en su existencia eterna, Sariel sintió lo que los humanos llaman dolor emocional. El sufrimiento de esa madre se convirtió en su propio sufrimiento, y esa conexión empática sería la semilla de su eventual caída. ¿Por qué deben sufrir tanto?, se preguntó Sariel, mientras las lágrimas de la madre parecían atravesar su alma angelical como flechas de fuego. ¿Por qué el Altísimo permite tal dolor cuando podría detenerlo con un simple pensamiento? Esta pregunta, aparentemente inocente, comenzó a consumir sus pensamientos. Durante sus rondas celestiales, durante las reuniones del Alto Consejo, durante sus oraciones matutinas, la imagen de esa madre doliente permanecía grabada en su memoria angelical. Y con cada día que pasaba, la pregunta se hacía más insistente, más perturbadora. Sariel comenzó a estudiar la condición humana con una intensidad que preocupó a sus compañeros angelicales. Pasaba horas observando el sufrimiento terrenal, documentando cada injusticia, cada dolor, cada lágrima derramada. Su biblioteca celestial se llenó de registros sobre el sufrimiento humano, y con cada página que escribía, su corazón se alejaba más de la perspectiva divina y se acercaba más a la experiencia humana. La transformación en Sariel era sutil pero profunda. Sus órdenes militares, antes ejecutadas con precisión celestial, ahora llevaban un matiz de vacilación. Cuando se le ordenaba castigar a civilizaciones corruptas, Sariel encontraba excusas para retrasar la ejecución. Cuando debía desplegar sus ejércitos para implementar la justicia divina, buscaba alternativas que minimizaran el sufrimiento humano. Sus compañeros arcángeles comenzaron a notar estos cambios. Miguel, el arcángel de la guerra, expresó su preocupación durante una reunión del Alto Consejo. Gabriel, el mensajero divino, informó sobre las irregularidades en el comportamiento de Sariel. Pero nadie, ni siquiera los más sabios entre los serafines, podía imaginar hasta dónde había llegado la transformación del gran general celestial. La crisis final llegó cuando Sariel recibió una orden que habría ejecutado sin cuestionamiento en tiempos anteriores, pero que ahora representaba todo lo que había llegado a aborrecer sobre el sistema de justicia divina. Sería esta orden la que lo llevaría a tomar la decisión más trascendental de su existencia eterna. La orden que sellaría el destino de Sariel llegó en una tableta de fuego celestial, como era costumbre para las misiones de máxima importancia. El mensaje era claro y directo: ejecutar el juicio divino sobre la ciudad de Kedesh, una metrópolis humana que había caído en una corrupción tan profunda que amenazaba con contaminar toda la región circundante. Pero Sariel había pasado semanas observando Kedesh desde las dimensiones celestiales. Sí, había corrupción en las altas esferas de poder. Sí, había injusticia y maldad en los palacios y templos. Pero también había visto algo que los otros ángeles habían pasado por alto. Miles de inocentes que vivían en los barrios, pobres familias que luchaban día a día por sobrevivir, niños que jugaban en las calles sin saber nada de la corrupción que los rodeaba. La orden divina era específica: fuego celestial que consumiría toda la ciudad, sin excepciones. Era el tipo de justicia absoluta que Sariel había ejecutado cientos de veces antes, pero ahora, con su corazón transformado por la compasión,
La orden le parecía una atrocidad. Durante 3 días y 3 noches, Zariel luchó con su conciencia en su palacio de cristal. Sus alas, normalmente extendidas con orgullo, se plegaron alrededor de su cuerpo como si buscaran protegerlo de la tormenta que rugía en su interior. No comió el maná celestial, no bebió del río de la vida, no participó en los coros angelicales. Solo se sentó en su trono de comando, mirando la tableta de fuego que contenía la orden divina. En el tercer día, tomó una decisión que cambiaría la historia del cosmos. Zariel, el comando de Dios, el general supremo de los ejércitos celestiales, el ángel que nunca había cuestionado una orden divina, decidió desobedecer. Pero su desobediencia no fue pasiva. No se limitó a ignorar la orden. En un acto de compasión que desafió toda la estructura celestial, Zariel descendió a la tierra en forma humana y comenzó a advertir a los inocentes de Kedesh sobre la destrucción que se avecinaba. Durante horas, corrió por las calles de la ciudad, su forma angelical disfrazada como la de un profeta errante. Fue de casa en casa, de familia en familia, urgiéndoles a huir. El juicio viene, les decía, pero ustedes no merecen perecer por los pecados de otros. Huyan ahora, llévense solo lo esencial, vayan hacia las montañas del norte donde estarán seguros. Algunos lo escucharon, especialmente las madres que vieron sinceridad en sus ojos. Otros lo ignoraron, pensando que era simplemente otro loco religioso. Pero Zariel persistió, sabiendo que cada vida salvada valdría cualquier castigo que pudiera enfrentar. Cuando el fuego celestial finalmente descendió sobre Kedesh, la ciudad ardió como había sido ordenado. Pero miles de inocentes ya habían escapado, guiados por las advertencias de Zariel. Desde las montañas del norte, observaron cómo su ciudad se consumía, sin saber que un arcángel había arriesgado su existencia eterna para salvarlos. El silencio que siguió en los cielos fue ensordecedor. Por primera vez en la historia celestial, un arcángel de tan alto rango había desobedecido directamente al Altísimo. Los ángeles susurraban en los corredores dorados, incapaces de comprender cómo alguien tan devoto, tan leal, tan perfecto había caído tan dramáticamente. La convocatoria al juicio celestial resonó por todas las dimensiones divinas. Zariel fue llamado a comparecer ante el trono del Altísimo, no como el general victorioso que había sido durante milenios, sino como un acusado enfrentando cargos de rebelión. El juicio fue rápido y devastador. No hubo defensa posible. Zariel no negó sus acciones, no buscó excusas, no pidió clemencia. Con la dignidad que lo había caracterizado toda su existencia, aceptó la responsabilidad completa por su desobediencia. ¿Por qué lo hiciste? Resonó la voz divina por todo el cosmos. Una pregunta que contenía no solo autoridad, sino también una tristeza profunda. La respuesta de Zariel fue simple pero devastadora. Porque no pude permitir que los inocentes perecieran por los pecados de otros. Porque el amor que siento por tus criaturas es más fuerte que mi obediencia a tus órdenes. Esas palabras sellaron su destino. Zariel fue despojado de su posición como general supremo, de sus 6 alas gloriosas, de su palacio de cristal, de su lugar en el alto consejo. Sus títulos fueron borrados de los registros celestiales, sus victorias militares olvidadas oficialmente, su nombre removido de los himnos angelicales. Pero lo más doloroso no fue la pérdida de poder o prestigio, fue la separación de la presencia divina. El momento en que fue expulsado de los cielos, Zariel sintió como si su alma se desgarrara en 1000 pedazos. La conexión que había mantenido con el Altísimo durante eones se cortó abruptamente, dejándolo con un vacío que ningún ser celestial había experimentado antes. La caída física fue brutal y simbólica. Zariel cayó durante 7 días y 7 noches, atravesando dimensiones de dolor y oscuridad que ningún ser había experimentado antes. Su cuerpo angelical, acostumbrado a la perfección celestial, se convulsionaba con cada dimensión que atravesaba. Sus alas, antes magníficas, se ennegrecieron y se desgarraron durante la caída. Su rostro perfecto se marcó con líneas de sufrimiento que permanecerían para siempre. Cuando finalmente se estrelló contra la realidad de las dimensiones inferiores, Zariel ya no era el glorioso arcángel que había sido. Se había convertido en algo nuevo, algo que no existía en las clasificaciones celestiales, un ángel caído que mantenía su amor por la humanidad. A diferencia de otros ángeles caídos que encontraron consuelo en la rebelión activa o en la venganza contra su creador,
Sariel se sumió en un arrepentimiento profundo. Mientras Lucifer construía su reino en las profundidades del infierno y otros ángeles caídos sembraban caos y destrucción en la tierra, Sariel vagaba solo entre las dimensiones sombrías, cargando con el peso de su decisión. Durante los primeros siglos de su exilio, Sariel experimentó algo que ningún ángel había conocido antes: la depresión celestial. Días enteros pasaba inmóvil en cuevas dimensionales, recordando su gloria perdida. Podía oír los ecos distantes de los coros angelicales que solía dirigir. Podía sentir la ausencia de la presencia divina como una herida que nunca sanaba. Sus nuevos compañeros, los otros ángeles caídos, lo buscaron para unirse a sus rangos. Lucifer mismo le envió emisarios, ofreciéndole posiciones altas en su jerarquía infernal. Pero Sariel rechazó todas las ofertas. No había caído por orgullo o deseo de poder. Había caído por amor, y ese amor seguía ardiendo en su corazón transformado. ¿Qué opinas sobre lo que has visto hasta ahora? ¿Comprendes por qué Sariel tomó esa decisión tan drástica? ¿Crees que hizo lo correcto al desobedecer para salvar a los inocentes? Déjanos saber en los comentarios tu perspectiva sobre este dilema moral que desafió hasta los cielos. Pero la historia de Sariel no terminó en la desesperación y el aislamiento. Después de siglos de dolor y arrepentimiento, algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras otros ángeles caídos se alejaban cada vez más de la luz divina, hundiéndose en ciclos de venganza y destrucción, Sariel empezó a hacer algo radicalmente diferente: servir en silencio. La transformación no fue súbita. Comenzó con pequeños actos de bondad que Sariel realizaba casi inconscientemente. Cuando veía a un viajero perdido en el desierto, sutilmente movía las dunas de arena para revelar un oasis oculto. Cuando una plaga amenazaba a un pueblo, desviaba secretamente los vientos para dispersar la enfermedad. Estos actos no eran calculados ni buscaban reconocimiento. Simplemente fluían de un corazón que, a pesar de su caída, seguía lleno de amor por la humanidad. Los textos antiguos, descubiertos en monasterios perdidos del Tíbet y las montañas del Cáucaso, revelan detalles extraordinarios sobre las intervenciones secretas de Sariel. Estos manuscritos, escritos por místicos que habían desarrollado la capacidad de percibir las actividades angelicales, documentan una serie de eventos que cambiaron el curso de la historia humana. El primer gran acto de redención documentado ocurrió durante la gran plaga que devastó el Valle del Nilo hace más de 3000 años. Los registros describen cómo una enfermedad mortal amenazaba con exterminar a toda la población de la región. Los mejores médicos de la época habían declarado la situación como incurable, y las autoridades se preparaban para el colapso total de la civilización. Fue entonces cuando Sariel, trabajando desde las sombras dimensionales, comenzó una intervención médica que desafió todas las leyes naturales. Usando los restos de su poder angelical, desvió la enfermedad hacia regiones deshabitadas del desierto, donde las bacterias mortales se desintegraron bajo la radiación solar intensa. Al mismo tiempo, impregnó las fuentes de agua de la región con propiedades curativas microscópicas, creando una medicina natural que fortalecía el sistema inmunológico de los sobrevivientes. Lo hizo sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensa, sin siquiera permitir que los beneficiarios conocieran su identidad, simplemente por amor genuino hacia las criaturas que había defendido durante su caída. Pero cada acto de bondad le causaba dolor físico, porque un ángel caído no estaba diseñado para realizar actos de pura bondad. Su naturaleza transformada luchaba contra sus acciones benevolentes, creando un sufrimiento interno que habría destruido a cualquier ser menor. Durante la construcción del Arca de Noé, los textos revelan una intervención aún más extraordinaria. Sariel, que durante su tiempo como general celestial había catalogado y conocido a todas las criaturas terrestres, se convirtió en el pastor invisible de la gran migración animal. Mientras Noé construía el arca siguiendo las instrucciones divinas, Sariel trabajaba secretamente para asegurar que los animales llegaran en el momento preciso. Los manuscritos describen cómo Sariel viajó a los confines más remotos de la tierra, guiando a especies que habrían sido imposibles de encontrar o transportar por medios naturales. Dirigió a los grandes mamíferos de las tundras heladas, a las criaturas exóticas de las selvas tropicales, a las especies marinas que necesitaban ser preservadas en compartimentos especiales.
Su conocimiento enciclopédico de la creación animal, combinado con su amor por la vida, hizo posible que la diversidad terrestre sobreviviera al diluvio. En el antiguo Egipto, durante la época de la esclavitud israelita, Sariel orquestó una de sus intervenciones más complejas. Los textos revelan que mientras Moisés recibía las instrucciones divinas para liberar a su pueblo, Sariel trabajaba en las sombras para debilitar las defensas egipcias. Cada plaga que Moisés invocó había sido secretamente preparada por Sariel, quien conocía los puntos débiles de cada reino terrenal debido a su experiencia militar celestial. Pero su intervención más notable ocurrió durante el cruce del Mar Rojo. Los manuscritos describen cómo Sariel, usando su conocimiento de las corrientes oceánicas y las fuerzas gravitacionales, creó un fenómeno natural que permitió el paso seguro de los israelitas mientras simultáneamente aseguraba la destrucción del ejército egipcio que los perseguía. Fue un acto de precisión militar que rivalizaba con sus mejores estrategias celestiales, pero ejecutado en servicio de la liberación humana. Durante las cruzadas, Sariel desarrolló una forma única de intervención. En lugar de favorecer a un bando sobre otro, se dedicó a proteger a los inocentes atrapados en el conflicto. Los textos describen cómo aparecía en los campos de batalla, invisible para los combatientes, pero guiando a los civiles hacia lugares seguros. Sanaba secretamente a los heridos de ambos bandos, sin importar su religión o afiliación. Su objetivo no era determinar el resultado de las guerras, sino minimizar el sufrimiento humano. Pero lo más extraordinario de todas sus acciones era el precio que pagaba por ellas. Cada acto de bondad causaba a Sariel un dolor físico intenso. Su naturaleza de ángel caído se rebelaba contra estas acciones puras, creando una fricción interna que se manifestaba como sufrimiento constante. Sus alas desgarradas sangraban luz cada vez que salvaba una vida. Su rostro se marcaba con nuevas líneas de dolor cada vez que consolaba a un corazón roto. Sin embargo, Sariel persistía. Su amor por la humanidad había crecido durante su exilio, alimentado por cada acto de bondad que realizaba. Había descubierto que el sufrimiento, lejos de disminuir su capacidad de amar, la había amplificado. Cada lágrima que derramaba no era solo de dolor personal, sino de empatía profunda por el sufrimiento de otros. Las lágrimas de Sariel, derramadas durante siglos de servicio silencioso, comenzaron a crear algo único en el cosmos. Los textos antiguos describen cómo estas lágrimas, impregnadas de arrepentimiento genuino y amor sacrificial, no caían simplemente al suelo como agua ordinaria. En lugar de eso, cada gota contenía la esencia purificada de su alma transformada. Estas lágrimas comenzaron a ascender hacia los cielos, desafiando las leyes naturales que normalmente impedían que cualquier cosa procedente de un ángel caído alcanzara las dimensiones celestiales. Cada gota llevaba consigo no solo su arrepentimiento, sino también el testimonio de cada vida que había salvado, cada acto de bondad que había realizado, cada momento de sufrimiento que había soportado voluntariamente por amor. Los cronistas celestiales notaron este fenómeno extraordinario. Por primera vez en la historia del cosmos, la esencia de un ángel caído estaba ascendiendo hacia el trono divino. Las lágrimas de Sariel formaron un río celestial invisible, un testimonio líquido de transformación que desafió todos los precedentes teológicos. Gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Tu atención y dedicación son extraordinarias, y te prometemos que lo mejor de esta historia increíble aún está por venir. La redención de Sariel alcanzará niveles que desafiarán todo lo que creías posible sobre la misericordia divina y las segundas oportunidades. El momento que cambiaría la historia celestial para siempre llegó después de 3000 años terrestres de servicio silencioso. Las lágrimas de Sariel, acumuladas durante milenios de arrepentimiento y sacrificio, habían formado algo que nunca antes había existido en el cosmos. Un río de redención pura que fluía desde las dimensiones más bajas hasta las más altas. Este río celestial, completamente invisible para los ojos mortales pero resplandeciente como líquido de estrellas para los seres divinos, había comenzado a rodear el trono del Altísimo. Cada gota que lo componía contenía no solo el arrepentimiento de Sariel, sino también el testimonio completo de su transformación. Cada vida salvada, cada acto de bondad realizado en secreto, cada momento de sufrimiento soportado voluntariamente por amor. Los arcángeles Miguel y Gabriel fueron los primeros en notar este fenómeno extraordinario.
Durante sus rondas celestiales habituales, observaron corrientes de luz líquida que ascendían desde las dimensiones inferiores, algo que desafiaba todas las leyes cósmicas conocidas. Nada que procediera de un ángel caído había logrado jamás penetrar las barreras celestiales. Y sin embargo, allí estaba este río de redención fluyendo directamente hacia el corazón del cielo. Rafael, el arcángel de la curación, fue quien finalmente identificó la fuente de este río extraordinario. Usando su capacidad para rastrear las esencias espirituales, siguió la corriente hasta su origen y descubrió algo que lo dejó completamente asombrado. Las lágrimas provenían de Sariel, el ángel caído que había desaparecido de la conciencia celestial durante milenios. El descubrimiento causó una conmoción sin precedentes en los cielos. Los 24 ancianos celestiales se reunieron en sesión de emergencia. Los serafines suspendieron sus cánticos eternos para deliberar sobre este evento único. Las ruedas de Ezequiel, que giraban constantemente manteniendo el orden cósmico, se detuvieron por primera vez en la historia para observar este fenómeno. El Alto Consejo Celestial, compuesto por los arcángeles más poderosos y los seres celestiales más sabios, se enfrentó a una situación para la cual no existía precedente. Nunca antes un ángel caído había mostrado signos de redención genuina. La caída angelical se había considerado siempre como definitiva, irreversible, una transformación que separaba permanentemente a los caídos de la gracia divina. Pero las lágrimas de Sariel contenían algo que desafió todos los conceptos teológicos establecidos. Cada gota era un testimonio vivo de transformación genuina. Los cronistas celestiales, usando instrumentos de medición espiritual que podían analizar la pureza del alma, confirmaron que estas lágrimas no contenían rastros de orgullo, venganza o rebelión. En lugar de eso, estaban impregnadas de humildad, amor sacrificial y un arrepentimiento tan profundo que resonaba en frecuencias que solo la pureza divina podía alcanzar. El debate en el Alto Consejo duró 7 días celestiales. Miguel argumentaba que la ley divina era clara. Los ángeles caídos habían elegido su destino y debían enfrentar las consecuencias eternas. Gabriel, sin embargo, señalaba que las lágrimas de Sariel demostraban algo nuevo, una transformación que no había sido contemplada en los códigos celestiales originales. Rafael insistía en que su naturaleza como curador le permitía reconocer cuando una herida espiritual había sanado genuinamente. Fue Uriel, el arcángel de la sabiduría divina, quien finalmente propuso la solución. Sugirió que Sariel fuera convocado para un juicio especial, algo que nunca había ocurrido en la historia celestial. No sería un juicio de condena, como el que había sufrido durante su caída, sino un juicio de evaluación, para determinar si la transformación que sus lágrimas sugerían era genuina y completa. La convocatoria resonó por todas las dimensiones del cosmos. Por primera vez en 3000 años, Sariel fue llamado a comparecer ante la presencia divina. El mensaje llegó a él mientras consolaba a una madre que había perdido a su hijo en una guerra, una escena que lo transportó inmediatamente a los orígenes de su caída. El viaje de Sariel hacia los cielos fue completamente diferente a su caída original. En lugar de ser arrastrado por la fuerza divina, ascendió voluntariamente, llevado por las mismas lágrimas que había derramado durante milenios. Su apariencia había cambiado dramáticamente durante su exilio. Ya no era el glorioso general de antes, pero tampoco era el ángel oscuro y vengativo que muchos esperaban ver. Su rostro, marcado por milenios de sufrimiento voluntario, reflejaba una sabiduría profunda que solo puede nacer del dolor transformado en amor. Sus alas, aunque ya no doradas, tenían una luminosidad diferente, una luz que parecía brotar no de la perfección celestial, sino de la pureza ganada a través del sacrificio. Su postura ya no era la de un comandante militar, sino la de un servidor humilde que había aprendido que la verdadera fuerza reside en la compasión. El juicio celestial que siguió fue único en la historia del cosmos. Por primera vez, un ángel caído había logrado algo que parecía imposible: tocar el corazón divino con su transformación genuina. La corte celestial se reunió en la sala de juicio más sagrada, un espacio dimensional donde la justicia y la misericordia divinas se encontraban en equilibrio perfecto. Los testigos fueron extraordinarios. Cada alma humana que Sariel había salvado secretamente fue invitada a testificar. Los espíritus de los niños que habían evacuado de Kedesh
ahora residentes en el paraíso, hablaron sobre el misterioso profeta que había salvado sus vidas. Los supervivientes de las plagas que Sariel había desviado dieron testimonio de curaciones inexplicables. Los animales que había guiado hacia el arca de Noé, ahora habitantes del jardín celestial, testificaron sobre la bondad del ser que los había protegido. Pero el testimonio más poderoso vino de una fuente inesperada. La madre cuyas lágrimas habían sido el catalizador de la caída de Sariel, aquella mujer que había llorado sobre el cuerpo de su hijo en la aldea devastada por la guerra, se presentó ante el tribunal celestial. Su alma, purificada por siglos en el paraíso, brillaba con una luz serena. «Señor del universo», dijo con voz que resonaba como campanas de cristal, «nunca supe que un ángel había presenciado mi dolor. Nunca supe que mis lágrimas habían tocado un corazón celestial. Pero ahora comprendo que mi sufrimiento no fue en vano. Sirvió para despertar la compasión más pura en este ser que ahora está ante ti. Si mi dolor pudo transformar a un ángel, entonces cada lágrima que derramé tiene significado eterno». El silencio que siguió a estas palabras fue tan profundo que parecía contener todo el peso del cosmos. Los arcángeles, acostumbrados a la majestuosidad divina, nunca habían presenciado un momento de tal intensidad emocional en los cielos. Fue entonces cuando la voz del Altísimo resonó, no con la autoridad que había condenado a Sariel milenios atrás, sino con una ternura que hizo temblar las columnas del cielo. «Sariel, hijo mío, te alejaste de mi presencia por amor a mis criaturas. Desobedeciste mis órdenes porque tu corazón se había llenado de compasión. Durante tu exilio, has servido en silencio. Has sufrido voluntariamente. Has transformado tu dolor en amor. Has demostrado que la redención no es solo posible, sino que es la expresión más pura de mi naturaleza divina». Las palabras divinas continuaron, cada una de ellas sanando heridas que habían permanecido abiertas durante milenios. Tu caída no fue una falla, fue una evolución. Tu desobediencia no fue rebeldía, fue amor. Tu exilio no fue castigo, fue preparación. Has aprendido lo que ningún ángel perfecto podría enseñar: que la verdadera santidad nace del sufrimiento transformado en servicio. La restauración de Sariel no significó simplemente su regreso a su posición anterior. El ángel que había caído como general supremo regresó como algo completamente nuevo. El arcángel de la redención, el primer ser celestial especializado en la transformación del sufrimiento en amor. Su nueva posición en la jerarquía celestial era única. No comandaba ejércitos como antes, sino que lideraba algo mucho más poderoso: el ministerio de segundas oportunidades. Este departamento celestial, creado específicamente para él, se encargaba de casos que otros ángeles consideraban imposibles: almas perdidas que necesitaban redención, seres que habían caído tan profundamente que parecían irredentos, situaciones en las que solo alguien que había experimentado la caída podía entender el camino de regreso. Sus nuevas alas no eran doradas como las originales, sino que brillaban con una luz pearl, una luminosidad que reflejaba no la perfección intocada, sino la pureza ganada a través del sufrimiento. Cada pluma contenía la historia de una vida salvada, de un acto de bondad realizado en secreto, de un momento de dolor transformado en compasión. Su palacio celestial, reconstruido en el quinto cielo, se convirtió en el refugio para todas las almas que buscaban redención. A diferencia de otros palacios angelicales, construidos con cristal y oro puro, el de Sariel estaba hecho de un material único: lágrimas cristalizadas de arrepentimiento genuino, creando paredes que irradiaban esperanza y segunda oportunidades. El primer caso que se le asignó fue el más desafiante posible: trabajar con otros ángeles caídos que, a diferencia de él, habían permanecido en la oscuridad. Lucifer mismo, desde su trono en las profundidades infernales, observó con una mezcla de asombro y furia cómo su antiguo compañero había logrado lo que él consideraba imposible. «¿Cómo es posible?», rugió el príncipe de las tinieblas durante una asamblea de demonios. «¿Cómo pudo Sariel lograr el perdón cuando nosotros hemos sido condenados para siempre?». La respuesta llegó de uno de sus lugartenientes más sabios: «Porque él nunca dejó de amar. Nosotros caímos por orgullo y venganza. Él cayó por compasión.
Nosotros usamos nuestro exilio para sembrar destrucción. Él lo usó para servir. Nosotros alimentamos nuestro dolor con resentimiento. Él transformó su dolor en amor. La redención de Sariel no solo transformó la estructura celestial, sino que también tuvo un impacto profundo en la humanidad. Su historia se convirtió en el ejemplo supremo de que nunca es demasiado tarde para cambiar, de que incluso las caídas más profundas pueden ser el preludio de elevaciones aún más altas. Los místicos y profetas de todas las tradiciones religiosas comenzaron a recibir visiones de Sariel. A diferencia de otros ángeles que aparecían en gloria celestial, Sariel se manifestaba con humildad, mostrando sus cicatrices de la caída como insignias de honor, demostrando que la santidad verdadera no viene de la perfección intocada, sino de la transformación del sufrimiento. En los monasterios del Tíbet, los monjes comenzaron a incluir la historia de Sariel en sus meditaciones sobre la compasión. En las iglesias del mundo cristiano, teólogos comenzaron a reconsiderar la naturaleza del perdón divino. En las mezquitas, los eruditos islámicos encontraron en Sariel un ejemplo de la misericordia infinita de Alá. En las sinagogas, los rabinos vieron en su historia la confirmación de que la teshuvá, arrepentimiento, puede transformar hasta las caídas más profundas. La influencia de Sariel se extendió más allá de los círculos religiosos. Su historia comenzó a inspirar a personas que se enfrentaban a sus propias caídas personales, adictos que luchaban por recuperarse, criminales que buscaban redención, personas que habían cometido errores que parecían imperdonables. Un fenómeno particular comenzó a reportarse en todo el mundo. Personas que se encontraban en los momentos más oscuros de sus vidas comenzaron a experimentar visitas de una presencia angelical que no las juzgaba, sino que las consolaba y las guiaba hacia la redención. Estas visitas, documentadas en miles de testimonios, siempre seguían el mismo patrón. Un ángel con alas que brillaban con luz pearl, con un rostro marcado por el sufrimiento, pero irradiando compasión infinita. La verdad más profunda sobre Sariel, la que había permanecido oculta incluso durante su juicio celestial, se reveló milenios después de su redención. El comando de Dios no había desobedecido realmente las órdenes divinas durante la destrucción de Kedesh. Había cumplido una misión mucho más profunda, una que había sido planeada desde el principio de los tiempos. El Altísimo, en su sabiduría infinita, había previsto que la creación necesitaría un ejemplo de redención que fuera más poderoso que cualquier enseñanza teórica. Necesitaba un ser que hubiera experimentado la caída y hubiera encontrado el camino de regreso. Alguien que pudiera servir como puente entre la perfección celestial y el sufrimiento terrenal. Sariel había sido elegido para esta misión desde su creación. Su capacidad para la compasión, su conexión con la humanidad, su eventual desobediencia, todo había sido parte de un plan divino más grande. Había sido llamado a caer para poder mostrar que la redención era posible, a sufrir para poder comprender el dolor humano, a servir en silencio para demostrar que la humildad era el camino hacia la santidad verdadera. Esta revelación final no disminuyó la grandeza de la transformación de Sariel, al contrario, la magnificó. Había sido elegido para la misión más difícil posible, experimentar la separación divina para poder mostrar el camino de regreso. Su libre albedrío había sido respetado completamente. Podría haber elegido el camino de la amargura y la venganza como otros ángeles caídos. En lugar de eso, había elegido el amor. La historia de Sariel cambió para siempre la comprensión celestial y terrenal sobre la naturaleza del perdón, la redención y las segundas oportunidades. Su palacio en el quinto cielo se convirtió en el destino de peregrinaje más importante para almas que buscaban transformación. Cada día, millones de oraciones dirigidas a Sariel llegan desde la tierra. De madres que han perdido hijos, de personas que luchan con culpa, de individuos que buscan segundas oportunidades. Y cada oración es respondida, no con milagros espectaculares, sino con la presencia silenciosa de alguien que entiende el dolor porque lo ha experimentado, que conoce el camino de la redención porque lo ha recorrido. Los otros ángeles caídos, inspirados por el ejemplo de Sariel, comenzaron sus propios viajes de redención. Aunque ninguno había logrado aún el perdón completo, su historia demostró que el camino existía, que la puerta de la misericordia divina nunca se cerraba completamente.
En la Tierra, la historia de Sariel se convirtió en el símbolo más poderoso de esperanza para la humanidad. Su mensaje es simple pero revolucionario. No importa cuán profunda sea tu caída, cuán oscuro sea tu pasado, cuán imperdonables parezcan tus errores. La redención siempre es posible para aquellos que están dispuestos a transformar su dolor en amor y su sufrimiento en servicio. La historia de Sariel continúa escribiéndose cada día, en cada acto de compasión, en cada momento de perdón, en cada segunda oportunidad que se da y se recibe, porque Él demostró que la verdadera gloria no reside en la perfección intocada, sino en la capacidad de levantarse después de la caída, de amar después del dolor, de servir después del sufrimiento. Su nombre, que significa comando de Dios, ahora tiene un nuevo significado. No es simplemente el que obedece órdenes divinas, sino el que demuestra que el mandamiento supremo del amor puede transformar hasta las caídas más profundas en elevaciones hacia la santidad. Fin. Esta historia, basada en textos antiguos descubiertos en monasterios perdidos, nos recuerda que la redención siempre es posible, que el amor verdadero puede transformar cualquier situación y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. La historia de Sariel continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo, demostrando que las segundas oportunidades no son solo posibles, sino que son la expresión más pura de la misericordia divina.